El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Cada 10 de septiembre el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Es organizado por la Asociación Internacional de Prevención contra el Suicidio y por supuesto respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Entendemos que más de 700.000 personas anualmente pierden la vida según la estadística que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Es una cifra alarmante con la que todos luchan diariamente porque no solo equivale al componente de la persona que decide quitarse la vida, sino también de las familias que están alrededor de él y los amigos. Es una innumerable cantidad de personas que están alrededor y el sufrimiento que les causa. En Colombia las cifras también, por supuesto, son alarmantes. Para lo que va del primer trimestre del 2024 han ocurrido 712 casos de suicidio. De esos, digamos que 205 son o fueron ocurridos en chicos entre 18 y 28 años. Y 186 casos ocurrieron en personas entre los 29 a 44 años. Vamos a revisar entonces cuáles son todas las causas y qué podemos hacer para que ayudemos a prevenir desde casa. El Ministerio de Salud para el año 2023, asociado con el Centro Nacional de Consultoría, realizó una investigación para saber y actualizar todos los componentes en términos de salud mental. En ello se halló que el 66% de toda la población se encuentra afectada en algún momento de su vida por alguna situación que implica una alteración en su salud mental. De ellos, el 69%, o sea, ese 66 gran porcentaje, el 69% corresponde a mujeres. Las mujeres se enferman más en términos de la salud mental y el restante son los hombres. Los hombres son quienes tienen, digamos, el mayor riesgo de consumar un suicidio. Las mujeres, como somos más expresivas, digamos que podemos sacar un poco más todas esas situaciones que nos causan molestia, pero los hombres no. Y cuando se trata de que los hombres puedan reportar el por qué tienen intentos o tienen situaciones de alteración en su salud mental, están relacionados en que refieren no tener con quién hablar o no tener con quién compartir afectos. ¿Cuáles son las causas de estas cosas? Pues bueno, familias disfuncionales, abusos sexuales que han ocurrido en la infancia, maltratos psicológicos o físicos. Este tema de la violencia intrafamiliar en el hogar es bastante importante porque digamos que el rol, sea padre o madre, quien afecte o quien más maltrate, genera pues una distensión bastante grande y enfermedad en las personas. Algunos que han tenido o intentos o han ocurrido, digamos, el suicidio como tal se ha cometido, está relacionado en que las personas también han tenido enfermedades previas de ansiedad, depresión u otras alteraciones en su salud mental. Existen algunos componentes que son, digamos, conceptos equivocados o conceptos erróneos. Dentro del erróneo está pensar, por ejemplo, que las personas que anuncian no se hacen nada, equivocado, porque realmente la persona cuando lo anuncia es porque lo está pensando y quizá lo está planeando. El otro es quien ha tenido un intento de suicidio no lo vuelve a hacer. 9 de cada 10 personas de las que en algún momento lo intentaron llegaron a consumarlo. Revisemos más. Criterio equivocado. La persona que lo dice no lo hace. Criterio científico. Toda persona que se suicida expresó con palabras amenazas, gestos o cambios de conducta de lo que ocurriría. Criterio equivocado. Las personas que lo intentan no desean morir, solo hacen el alarde. Criterio científico. No todas desean morir. Es un error tildarles de alardosos. Sus mecanismos de adaptación y alternativas se agotaron, excepto el atentar contra su vida.
Criterio equivocado. Si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado a un carro. Criterio científico. El riesgo suicida es una situación ambivalente, es decir, hay deseos de morir y de vivir. El método elegido no refleja los deseos de morir. Proporcionarle otro de mayor letalidad es un delito de auxilio al suicida. Se le ayuda a que lo cometa. Un aspecto refiere que quien está, digamos, o cometió un riesgo de suicidio estará en peligro toda la vida, pues digamos que depende de la atención en la salud mental de la persona. Si la persona presenta alguna alteración y se hace su tratamiento, puede volver a ajustarse, otros no se atienden y por supuesto que van a quedar en el riesgo. Otro aspecto es que, digamos, entre lo erróneo y lo cierto, es que la persona, digamos, siempre debe estar bajo depresión para que llegue a cometer el suicidio y no siempre. Hay personas que no tienen ese desajuste, sino que presentan otro tipo de enfermedades, puede ser la esquizofrenia, el alcohol, las adicciones o un evento traumático muy importante en el momento de su vida. También si las personas, digamos, están bajo siempre la ocurrencia de un trastorno mental, tampoco es cierto, ¿sí? Porque hay personas que realmente cometen el suicidio más por una eventualidad que es fuerte en su vida, más que por la enfermedad como tal o el trastorno mental. Es decir, son estadísticas, son casos pequeños, pero llegan a ocurrir. Y otro aspecto también está relacionado en que las personas, digamos, quien lo va a cometer no lo habla, si lo menciona y si está cargado quizá de muchas expectativas de poder resolverlo de otra manera. Otro equivocado es hablar con las personas abiertamente sobre el suicidio, los induce a cometerlo. No, mire que es tan importante tocarle el tema de frente a la persona, pero por favor, sabiéndolo validar, porque a veces la persona dice sí, pero entonces el otro lo castiga en la manera de hablar y no está bien. Entonces, digamos que vamos a tener mucho cuidado, para eso estamos los especialistas. ¿Cómo podemos enfocar la prevención del suicidio? 1. Estrategias para poblaciones de alto riesgo, tales como casos psiquiátricos, como antecedentes de conductas suicidas, trastornos afectivos, alcoholismo, etc. Se propone optimizar el tratamiento de los trastornos mentales y asegurar la integridad personal del paciente. Mejorar la continuidad asistencial y la coordinación sociosanitaria en la relación con los pacientes de alto riesgo suicida, una vez que hayan sido dados de alta de una unidad de hospitalización psiquiátrica, sobre todo sin interrumpir el contacto terapéutico. Mejorar la formación psiquiátrica de los médicos de atención primaria para conseguir la atención precoz y el tratamiento eficaz de los pacientes afectados de los trastornos mentales que aumentan la incidencia de conductas suicidas. Bueno, y las estrategias siempre son desde uno mismo y empezamos en los componentes sociales importantes para que trabajemos el tema de la prevención. Y el primero está relacionado en los hogares, por supuesto, y usted mismo saber si realmente se siente en una vulnerabilidad y esos pensamientos vienen a su mente recurrentemente. A veces todas las personas en algún momento de nuestra vida nos ha venido la idea de muerte, no de quitárnosla tal vez, pero sí de que vamos a morir. Entonces hay que saber diferenciar ese concepto de muerte. Y en el hogar, atentos a los síntomas, a lo que está presentando la persona, que se aísla, que no está bien, etc. En los medios de comunicación, o sea, esto es un trabajo de sociedad también, y los medios de comunicación difundir sobre los cuidados de la salud mental. A veces no solamente hablar sobre suicidio, sino solamente tener en cuenta que la salud mental hay que atenderla. Y también en los centros escolares debe ser algo muy abierto, de comunicación fácil y sencilla, de entender que todos podemos tener una alteración porque nosotros no controlamos lo que nos pasa fuera de nosotros y eso nos desestabiliza. Entonces, digamos que es un trabajo mancomunado y, atención todos, nosotros individualmente nos conocemos muy bien,
sabemos cuando algo no nos agrada, como que estamos pasando por un mal momento, es mejor consultar. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.